pórtico hacia el cielo. Día de la Candelaria. Padre Efrén, litúrgicamente, usted como sacerdote, ¿qué nos puede platicar a los que están del otro lado, allá en casita, escuchando y viendo este bonito programa? Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria, como todos sabemos, estimado profe Rosendo, que se celebra en toda la iglesia el día 2 de febrero, nos viene a recordar ya como la tercera manifestación que tuvo el niño Jesús, ya ahora sí para todo el mundo y para todas las culturas. Porque la primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pues fue a María y a José y luego los pastores que fueron los primeros en llegar en Belén, ¿verdad? Que celebrábamos hace poco. Y luego después vienen los magos de Oriente, que ya se manifiesta más a otras naciones también. Y finalmente diríamos que en la presentación, donde ya están judíos y no judíos en Jerusalén, en la fiesta de Jerusalén, ahí cuando está Zacarías presentando precisamente a los niños en el templo de Jerusalén, llegan a presentar al niño Jesús. Las candelas que significan la luz también, las velas que se presentan, que se acostumbra, y pues sobre todo eso, ¿no? La presentación, y en ese momento se le dice a la Virgen María, este niño ha sido puesto para signo y contradicción de todas las naciones, no solo de Israel, sino del mundo entero, y una espada te atravesará el alma. Esto es muy importante porque ahí le está diciendo el sumo sacerdote a la Virgen, este niño va a morir en la cruz, de alguna manera se lo está manifestando, pero va a morir con un sentido para dar la vida por todos nosotros. Así es, el anciano Simeón, bien que le profetizó a la Santísima Virgen María, pero fue feo lo que le profetizó. Imagínense el gusto de la Virgen María y el anciano Simeón que le dice que le van a atravesar su corazón. No, pues ahí apachurró a la Santísima Virgen María. Pero bueno, usted hablaba de las candelas. Yo sé que en la Biblia nos dice el libro de Levítico, donde había unas leyes muy claras de cuándo se tenía que presentar el niño, los niños, varoncitos, a los 8 días, ¿se acuerda? Sí. Y luego las mamás, cuándo se deberían de presentar y qué deberían de aportar a la iglesia, al templo. Y luego más era el primogénito. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, precisamente era una tradición de la presentación del niño al templo de Jerusalén y que allí era circuncidado, ¿verdad? Según la tradición que tenían los judíos. Y era esa como darle el primogénito, el primer hijo de la familia, como lo fue el niño Jesús para la Virgen, pues presentárselo a Dios y tenían que llevar también una ofrenda, ¿verdad? De 2 pichones o 2 tórtolas. Y como ellos eran pobres, llevaron 2 tórtolas, 2 palomitas, que una era sacrificada y la otra no, según el resto la otra era como manchada con la sangre de la primera, era un sacrificio, era un ritual que ellos realizaban allí precisamente en el templo de Jerusalén. Con todos los judíos, pues era una tradición, se llenaba el templo de Jerusalén en ese tiempo, que después, pues la iglesia vamos a tomar toda esta tradición para la presentación también de los niños al templo. Bueno, hoy en día ya muchas familias no presentan sus niños al templo. Después del bautismo, que de alguna manera en el bautismo pues también se recopila la presentación de los niños, pero pues muchos ya han perdido esa tradición también de presentar, hacer esa pequeña celebración, de ofrecer sus hijos a Dios en la presentación. Muy significativo el ofrecer el hijo primogénito a Dios nuestro Señor. Pero también lo hacían si tenían becerritos, si la vaca había procreado, pues el primero que nació era para el templo, era para Dios. Y a los demás era para la familia. Pero qué bonita costumbre y era una ley muy interesante. Y José y María nos dan una bonita lección, Padre Efrén, de que ellos como esposos iban a cumplir con todos los preceptos. Y en el tiempo que marcaba la ley. No era que ya que llegara el que iba a ser el padrino y que estaba fuera de aquí, no, sino cuando la ley lo marcaba,
ellos fueron. Los judíos pues eran muy cumplidores de las normas, las leyes de Moisés, todas las leyes que ellos tenían, y para ellos era un motivo de orgullo, de gusto, de gozo presentar a su primogénito a Dios, ¿no? Por poner un ejemplo similar como acá los mexicas, ¿no? Los mayas también de ofrecer el corazón de sus hijos o de los que agarraban de las guerras y sacárselo, ofrecérselo al dios Sol, a la Sol Luna, que bueno, equivocadamente ellos tenían, pero de alguna manera también era como un honor ofrecer sus hijos a Dios con una muerte tan cruel. Acá para los judíos no, era solamente la circuncisión y decir, bueno, a mi hijo primogénito se lo voy a presentar a Dios. Y muchos de ellos, precisamente de ahí les nació una vocación de servicio al templo o de sumos sacerdotes. Era una forma también de conocer más profundamente las Sagradas Escrituras. Pero lo importante de ese significado de las familias era, yo le ofrezco mi hijo a Dios o mi hija a Dios. Yo le ofrezco a mi familia a Dios, se la presento a Dios. Eso yo creo que es un ejemplo muy hermoso para nosotros. Imagínate si todas las familias de hoy en día tuvieran como esa mentalidad, ¿no? Y cuando nosotros bautizamos a los niños, les decimos, pues pónganle nombres de santos a sus hijos, pues que no quieren que los santos los protejan, los ayuden, los estén bajo su custodia. Pero ya ahora como que no, se ha ido perdiendo con otras ideologías eso de, ya más bien vale más, no sé, otras ideologías, otras mentalidades, otras modas, que ya no lo religioso, el presentárselo a Dios, esa reflexión para algunas familias. Yo digo que es una buena enseñanza, pues esta fiesta de la presentación de la Candelaria. Claro, porque a veces las modas, usted lo acaba de mencionar, o porque en la telenovela el artista favorito, el estelar, fulano de tal, el personaje, ya sea ella o sea él, es el nombre que está de moda. O de la película más exitosa, le estamos tratando de poner al hijo el nombre de ese artista. Pero nos hemos olvidado de las raíces, el nombre de un santo o santa, para que nuestro hijo trate de conocer la historia y de imitar esas cualidades y virtudes. Y recibir su protección y consagrárselo a Dios y a ellos. Y qué mejor que el ejemplo de un santo, ¿no? De una persona bíblica elegida por Dios, tener las ganas de parecerse a Él, de recibir sus cualidades, de recibir su intercesión, su protección divina, ¿no? O de la Virgen o de los santos o de los ángeles y arcángeles. Porque como bien decías, ¿no? Hoy en día, bueno, pues lo voy a poner el nombre de este famoso, de este que sale en la tele, de este deportista, de este político, de este médico, yo no sé. Toman esos ejemplos, pero pues ni siquiera a lo mejor conocen su vida, a lo mejor qué ejemplos serán, o al rato terminan en escándalos, sabe Dios. Entonces, pues yo creo que lo más importante es que recobremos en todas las familias, hoy más que nunca, ese sentido de pertenencia a Dios. Y eso pues también viene desde ese significado que tiene la presentación del niño Jesús al templo y de los niños de sus familias a Dios. San Felipe de Jesús, 5 de febrero. Qué hermosa fiesta. El primer santo mexicano, pues canonizado, ¿no? Yo sé que tiempo después ya se beatificó y canonizó a los niños mártires de Tlaxcala, pero así lo conocemos todo, San Felipe de Jesús. Me encanta la vida de San Felipe de Jesús por algo. Era joven. Y como joven, ya sabe cómo son los jóvenes, padre Efrén. A ver, ¿cómo son los jóvenes? Usted que los conoce. Los jóvenes son muy inquietos, muy loquillos, muy hiperactivos, muy avispados. Bueno, se les pueden dar tantos adjetivos porque los jóvenes, pues son de todo, quieren probar de todo, quieren conocer todo. Y de hecho, así era Felipe de Jesús. Exactamente, por eso me llamó mucho la atención desde siempre. Jovencito, inquieto, pues todo el mundo decía, la nana y sus familiares, que va a llegar a ser santo, jamás de los jamases, tú lo que menos vas a tener es santo, a pesar de que lo tenían en un colegio franciscano, ¿no? Pero pues él andaba con todas sus inquietudes, todas sus loqueras,
de un joven. Pero bueno, ya que estamos hablando de los jóvenes, también hay que ver que cuando los jóvenes se comprometen en un apostolado, en una misión, son los más centrones, precisamente porque tienen esa energía, esa fortaleza, esa jovialidad, etcétera. Pues bueno, ya después irá sacando también esa fortaleza espiritual Felipe de Jesús. Pero en su juventud, nadie daba un peso por él, nadie pensaba que fuera a haber una conversión tan importante como la que después sucedió. Claro, porque se parecía como a los jóvenes de ahorita también, a veces inconstantes, arrebatados. Se metió al convento con los franciscanos y la familia bien contenta, sobre todo la mamá. Pero luego al poquito tiempo se viene, ya no quiso estar allí. Luego, pues, ¿qué hace el papá? Tengo que poner a este muchacho a trabajar y lo trata de encarrilar, pues, en el comercio, si se acuerda, ¿eh? Sí. Comercio de, pues, joyas, de todo lo que se podía comerciar y obtener una buena ganancia, claro, lícita. Y lo manda, pues, allá a las Filipinas. Hasta el otro lado del mundo. Las Filipinas se decía que era el viaje más largo del mundo, salir de México, salir de Acapulco, creo que salían en ese viejo antiguo puerto mexicano hasta las Filipinas. Era un viaje de meses con todos los peligros que conllevaba por enfermedades, escasez de alimentación, del agua, las tormentas, ¿no? Etcétera. Entonces, pues lo manda para allá para cobrar mejor suerte y llega ciertamente allá con esa vocación que se le había asignado del comercio, donde también, pues al principio le iba bien porque de toda clase de comercio le daba, tenía como cierta facilidad, ¿no? Y tuvo, pues allá también vivió de manera holgada al principio porque tuvo de todo y luego como estaba solo, pues también ahí le entraba, yo creo, a los vicios, a las fiestas y parrandas junto con sus compañeros. Claro, era un ambiente muy permisivo, muy juvenil, donde a veces los jóvenes no miden las consecuencias de sus actos, pero luego como que Dios le volvió a hablar. Y es lo que me llama también bastante la atención, que volvió a ser generoso en respuesta a ese segundo llamado. Él había estado con los franciscanos aquí en México, ¿verdad? Claro. Y después allá también, de hecho, allá estaba con los franciscanos de Manila, allá en las Filipinas, porque ya también tenían un colegio. Entonces, por ese sentido, su papá estaba como con cierta tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, está allá en la escuela de los franciscanos. Pero pues allá llevó una vida, digamos, un tanto disoluta de alegría de jóvenes, como lo dices. Y en ese ambiente, exactamente, llega el momento en el que algo surge en su corazón, ¿no? Es esa insatisfacción que da toda la vida mundana, ¿no? Esa insatisfacción, ese vacío que él ya había experimentado aquí en México, digamos, cómo cultivaba su religión, su fe en su familia, ya le habían infundido hasta cierto punto pues, la religión católica, pero pues llega él allá, al principio se da por la vida alegre, pero después eso surgió otra vez, la voz de Dios por ahí, donde comenzó a sentir el llamado precisamente a la vida, a la vida franciscana. San Felipe de Jesús obviamente retomó esa vocación, ese llamado de Dios a la vida consagrada y le volvió a decir, sí Señor, ahí voy. Y esta vez Dios nuestro Señor le concedió más gracia y ya perseveró. Pero luego lo iban a ordenar sacerdote. ¿Pero en dónde, Padre? Porque aquí la tragedia sucede porque él iba a ir, lo habían mandado a que lo ordenaran sacerdote allá en México. Así es. Pero en el camino, Dios tiene otros caminos, otros senderos, porque tiene el tiempo para cada quien y la misión y el momento perfecto. Yo creo que fue algo providencial exactamente lo que sucedió con la vida de San Felipe de Jesús, porque todas las cosas se acomodaron, yo creo que porque Dios lo tenía elegido para el martirio.
providencialmente, ya que, como bien dice San Felipe de Jesús, ya en el seminario, ahora sí ya feliz y contento y entregado como franciscano, pues le dicen que se puede venir a ordenar sacerdote a México, y así fue como se preparó, como se organizó para venirse a México, y ya sabemos el resto de la historia, como ya venía en la embarcación, pero luego ahí sucedió una tormenta y la embarcación se fue rumbo a Japón, ¿verdad? Y entonces todos los que iban en esa embarcación pues ya no tuvieron otra cosa más que, como que al principio no querían ellos desembarcar en el Japón, veían que era un lugar donde no eran muy aceptados los cristianos, los católicos todavía, pero bueno, no les quedó de otra por la necesidad de víveres, porque las tormentas estaban fuertes, entonces allá fue a parar la embarcación, que al principio cuando llegaron a Japón, pues más o menos lo recibieron, y mientras arreglaban las naves, mientras se acomodaban las cosas, porque todavía tenían la idea pues de venirse, por supuesto, a México para su ordenación, dicen que San Felipe y los otros mártires, los 22 creo que iban con él, se pusieron a evangelizar a los japoneses, y con la gente sencilla ahí de Japón que estaban en las orillas de la periferia. Muchos estaban convirtiendo con su testimonio, con su evangelización, con su alegría, etcétera. Pero ya después vendrá lo siguiente. Claro, aquí tristemente surgen las intrigas en donde un alto funcionario influye en el emperador y le haces ver lo que no era. Son tus enemigos. Ah, no, pues entonces si son mis enemigos, mi reino peligra, encarcélelos y hay que martirizar, hay que matarlos, ¿verdad? Y es aquí donde vamos viendo, vamos a ver cómo San Felipe es el primero en abrazar su cruz. Pero antes de esto, el camino es largo y les empiezan las torturas, mocharles el óvulo de la oreja. Sí. Ese ya fue el primer momento en que derramaron la sangre por Cristo y lo hicieron gustosos. Pero luego, y se les iban uniendo, en ese peregrinar en tiempo de frío, pues a pie, descalzo, mal comidos, ya heridos, marcados para la muerte, llegan a la colina donde ya estaban todas las cruces exactitas que se necesitaban, y el primero que corrió a abrazar la cruz fue Felipe, San Felipe de Jesús. Sí, este martirio por las calles, por algunas ciudades de Japón lo hicieron para escarmiento de los japoneses, para que no se unieran a los cristianos, a los Así es. católicos. Y otra cosa también fue que los japoneses, el emperador de ese tiempo, le habían metido a la cabeza que acá los españoles, los occidentales, primero comenzaban evangelizando y después los dominaban. Entonces ellos en realidad lo veían políticamente y económicamente contrario. Ellos pues pensaban que Claro. estaba unido todo. Y por eso dijeron, no, aquí no vamos a permitir que ni nos vengan a traer su religión, ni nos vengan a dominar, ni nada. Y es por eso que en ese tiempo los rechazan. Y como dices tú, llega el momento del sacrificio, pues vamos a crucificarlos como crucificaron a su Dios. El primero fue precisamente Felipe de Jesús, quien arriba en la cruz, él dio ánimo a los demás. En ese tormento, imagínate, en ese sufrimiento terrible, repetía Jesús, 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 como una manera de invocarlo y también una manera de sacar su dolor, ¿no? Pero esto sirvió de testimonio para todos los demás que eran, creo, franciscanos, creo que dos jesuitas y los demás algunos catequistas que iban con ellos. Así es. Padre, ¿por qué fue el primero en morir Felipe? Que hubo un problema técnico, ¿no? Sí, San Felipe de Jesús lo crucifican y en ese dolor, como ya decíamos, que él estaba invocando a Cristo, a Jesús, pero le quedó muy alta la argolla donde también le ponían la cabeza a fin de que no se zafaran. Entonces ya se estaba él asfixiando, ya no podía casi respirar, más el dolor de los clavos, el estar colgado en la cruz.
y entonces finalmente decidieron lanzarle con lanzas, le atravesaron el cuerpo y una de esas lanzas precisamente le llega al corazón, que es con el que termina su vida, ¿verdad? Yo digo que Dios lo probó, que Dios en su providencia quiso dejarnos este testimonio de un joven valiente mexicano que ha quedado para nosotros un gran testimonio y para los jóvenes. Yo creo que deberíamos de conocerlo más y mostrarlo más a los jóvenes. Estos son los verdaderos ídolos que deberíamos de tener, los verdaderos ídolos que los jóvenes deberían de conocer profundamente y ser un ejemplo, un testimonio para su vida, para sus decisiones, porque como decías hace ratito, profe, que él primero tuvo una vida relajada, pero después hubo algo que tocó su corazón, que fue Cristo, y le dijo que sí a Cristo, y llegó a ser, pues, llegó hasta la santidad. Precisamente, recordando que cuando de niño le decían, ¿verdad?, que La nana, este no va a ser santo. O Felipillo será santo cuando reverdezca la higuera. exactamente, y así sucedió, reverdeció la higuera el día de su muerte. Eso fue ya un signo divino, ¿no? Muy claro de lo que Dios tenía preparado. Y de su santidad. Sí. Me llama la atención mucho que el emperador japonés le salió todo al revés. Ya me salió verso sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque los tuvieron a todos los martirizados en las cruces porque pensaron que la gente se iba a escandalizar, iba a tener miedo. Pero también sucedieron los milagros ahí, Padre Fren, en donde las aves de rapiña no tocaron a ningún cadáver. Los respetaron. Rarísimo, ¿verdad? Los respetaron. Luego pasó el invierno y viene el verano, la primavera y todo eso. Y luego el sol pega fuerte y ¿qué pensaron? Los cuerpos se van a podrir y no se podrían los cuerpos. Las aves de rapiña no se los comían. Pasaron meses hasta que por fin deciden, pues, bajarlos de las cruces y enterrarlos o entregarlos. Y Felipe, el cuerpo de San Felipe, imagínense, aparte de los meses que estuvo ahí en la cruz, en la intemperie, los meses que tardó el barco en llegar hasta México, Acapulco, luego de Acapulco, carreta hasta México. Y el cuerpo incorrupto. Ahí vemos cómo la mano de Dios, como la firma de Dios se va dando precisamente. Y además otro fenómeno que se dio, que allá en Japón hubo un resurgir de cristianos, que se bautizaron varios católicos con ese testimonio de estos mártires, de todos, porque no nada más era San Felipe, sino los otros 22 mártires también, que los martirizaron ese día con él. Y actualmente sabemos que en esa región de allí de Japón ya se erigió un monumento a estos mártires de Japón. Sí, en la colina de Tateyama. Exactamente. Y allí, en esa parte, sigue siendo un signo del cristianismo muy fuerte allí, precisamente en Japón. Y actualmente en México sabemos que está el cuerpo de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde mucha gente va precisamente a venerarlo. Como debe de ser. Pues es así como hemos llegado al final de este programa. Yo le agradezco muchísimo, Padre Efrén, su apoyo. ¿Algún mensaje final que dar para que los jóvenes se motiven? Sí, muchas gracias a ustedes también y a todos ustedes, los jóvenes, todos ustedes jóvenes que precisamente andan buscando ideales, andan buscando la realización de su vida en todo. Aquí tenemos a San Felipe de Jesús, mexicano, voltéenlo a ver, conozcan su vida. Tenemos ahorita la facilidad de las redes sociales en todos lados para conocer la vida de los santos, que es apasionante. Créanme lo que yo disfruto ocupando mi tiempo en estas cosas. No me gusta a mí perder mi tiempo en cosas inútiles. Yo se los comparto, ahí se los dejamos. Conozcan la vida de San Felipe de Jesús o del santo que tenemos tantos, jóvenes también y adolescentes, que podemos tomar como testimonio para nuestra vida cristiana. Claro, y si tú eres joven,
Imita a Felipe. ¿En qué? Dirás, no, es que yo soy pecador, yo caigo y, bueno, si te caes, levántate. Hay el sacramento de la reconciliación y el propósito de enmienda. Y el Señor hará de ti un mejor joven, una mejor persona, un mejor ciudadano y un mejor cristiano. Hasta la próxima. Del pórtico hacia el cielo.